disculpa de inmediato. ¿Qué? No, yo creo que está bien. ¿Me escuchan bien allá a la parte de un poquito más alto. La mesa del frente habla mucho, pero... Un poquito más alto. No alto, no, más fuerte. No, la gente me ha dicho, usted es grande, ¿no? Tal vez tengo poca estatura, pero grande no soy, grande es Dios. Veo cómo cambia el concepto. Yo sé que todavía, bien, vamos a recogernos. Tú no eres grande, tú eres ancho. No se dice ancho, se dice repartido. Bien, voy a tirar un ancla para que todas sus mentes se recojan. Los que no se sientan cómodos en sus posiciones, pues pueden acercarse. Aquí veo unas sillas que están desocupadas. Vamos a aprovechar al máximo contratiempo. Y salí a las 11:30, perdón, a las 5:30 de mi trabajo. Y lo que llega a la casa y no para acá, las condiciones climáticas, pues ya usted sabe, y yo guío con precaución entendiendo que después de las 65 millas Los Ángeles se bajan. El día que yo me vaya a estar establecido por Dios, yo no quiero acelerar ese momento. Estoy aquí todavía haciendo el setup, pero vamos a ahorrar ese tiempo, así que vamos a darle calidad como explicamos la vez pasada. Bien, ¿cuántos se acuerdan lo que hablamos el martes pasado? ¿De qué? Lo que hablamos el martes pasado. Lo más que me acuerdo son los cerebros de la gente. Los tres cerebros, ¿no? Sí, los mamíferos, sí, exacto. La diferencia entre los cerebros, cómo afectaba la pornografía, la sustancia. Exacto, le llamó mucho la atención la tomografía, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que no les dije de qué se trataba la primera tomografía? Que estaba agujereada, pero era el cerebro de una persona que consumía pornografía. Como el cerebro, que es la vestidura física de una mente, que voy a hablar un poco más acerca de entrarme y profundizar más sobre esos conceptos que no están muy claros todavía en el pueblo del Señor. El concepto de lo que es neuroeducación, neurología, educación y cristianismo. Es decir, echar mano de la neurociencia, conocer anatomía, comportamiento del cerebro, para utilizarlo a favor de nuestra educación y de nuestro aprendizaje. Cuando hablo de cristianismo, pues estoy hablando de una perspectiva. Hay una perspectiva bíblica. Mencioné también un detalle: la palabra cerebro no aparece en las escrituras, sí aparece corazón, pero corazón no se refiere al órgano físico que está a la altura del pecho, sino que la mente hebrea se refiere y hace referencia a la mente subconsciente o inconsciente o preconsciente. Esos son términos que mucha gente todavía no domina y tengo que explicarlo. Como toda disciplina, como toda rama del saber, envuelve un vocabulario, una terminología que usted tiene que estar familiarizado. Esta es la desventaja que tenemos a la hora de predicar las congregaciones, que la gente no está familiarizada con los vocablos, con los términos, y se nos hace muy difícil a la hora de expresar las ideas, expresar los conceptos. También explica acerca de las ideas, que las ideas deben ser explicadas por lo menos un mínimo de 5 minutos, ¿no? Con el modelo de CNN, ¿se acuerdan? Que CNN, sus noticias no pasan de 5 minutos. Y cuando abre el noticiario, lo que hace es que presenta un compendio. Ese compendio, en sus titulares, presenta el menú. Nosotros como maestro, como docente, como predicador, no importa la posición de liderazgo, cuando usted está ejerciendo el arte de la comunicación, usted tiene que tener esto presente. Este curso está diseñado para eso mismo: conocer su comportamiento del cerebro, utilizarlo a su favor en diferentes facetas, como estudiante, como maestro, en la posición de liderazgo que usted va a tener. Porque si usted tiene comprensión de eso, usted va a tener consideración de su audiencia. Yo en principio, recién estudiando bachillerato en psicología clínica y estudios religiosos en la Interamericana, cuando hice la transición de mis estudios académicos al púlpito, pues causó un impacto, pero a la misma vez causó un poco de incomodidad, porque me encontraba que la congregación no está habituada, no está familiarizada
Entonces ya usted se ve la necesidad de explicarlo todo. En un principio no tenía consideración de las personas, no lo explicaba según así lo comía, de esa manera también que lo comunicaba. Hasta que empecé a entender destrezas de comunicación, entender sobre todo la audiencia, los cerebros que me están escuchando, entender esa plasticidad, entender que no todo el mundo tiene el mismo bagaje educativo, es decir, la misma experiencia educativa. Hay gente que no tuvo esa oportunidad de educación en universidades, en institutos, y no por eso se puede imaginar que tienen comprensión. Hay gente que trata de justificar la mediocridad, y esto lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, educativa, diciendo que prácticamente que dice que la letra mata y que estamos trabajando asuntos espirituales y no tenemos que entrar en profundidades, y hace referencia también a Jesús, que Jesús era simple. Ojo, por favor, cuidado, no se equivoque. Jesús en su metodología oratoria utilizaba parábolas. ¿Por qué utilizaba las parábolas? Para ayudar a los hemisferios de los cerebros de la audiencia que le estaban escuchando. Pero esas parábolas, todas están plagadas, de misterios. Todas. Cuando usted empieza a deshuesarla, por utilizar un término gastronómico, empieza a deshuesarla y a sacar la carne, empieza a descubrir que está en una profundidad súper extraordinaria. Por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella hay vida eterna. Y el término, el verbo escudriñar, ¿qué significa? Cavar pozos profundos. Eso es lo que significa. No, Jesús era simple. Jesús era simple con la multitud. Con la multitud era simple. Y aunque era simple, no era simplista. Entonces, cuando yo encuentro gente que trata de justificar la mediocridad y vagueza mental, al decir, no, Jesús no, hay que ser simple como Jesús, y hay que ser simple, pero no hay que ser simplista. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, el domingo, mensaje congregacional. El mensaje congregacional, la oratoria de un mensaje congregacional debe considerar, usted todo el domingo, cada vez que usted se para un podio o va a predicar, considere que le está hablando a una masa y considere que la congregación es un cerebro. Cuando expliqué el modelo de los 3 cerebros, y también hay que hacer una aplicación de lo que hablamos, descubrimos que está el cerebro reptiliano, el cerebro irracional que no piensa, que no procesa. El cocodrilo, lo identificamos en el cocodrilo. Eso solamente, esa parte del cerebro solamente de acciones primitivas. También tengo que aclarar que la psicología en su esencia es atea, es materialista. Eso hay que hacer la salvedad, porque hay gente que en un principio a mí me criticó tratando de decir, o no tratando, diciendo que uno está psicologizando a la iglesia. Y no es de esa manera. Estamos trayendo unos principios que siempre han estado allí. Porque si vamos a hablar de los principios de psicología, no hubo un psicólogo más grande de la historia que nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que usted no puede abusar de esa disciplina. Ya cuando usted concentra que todo es psicología, pues entonces sí lo psicologiza. Entonces no sabe poner la línea. Y acuérdese también que hablamos que debemos tener un conocimiento multidisciplinario. Es decir, estudiar varias disciplinas que están rodeando los conceptos bíblicos. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? ¿Me doy a entender? Sí, porque se encontró la frase más impropia, es la de ¿entienden? Es como si la gente no tuviese la capacidad de entender. Estamos trabajando aquí desmitificando muchos conceptos preconcebidos. Y también una de las razones móviles por las cuales hemos diseñado este curso, gente de diferentes latitudes, de diferentes lugares, queda impresionada tal vez ante una oratoria elocuente, y me han preguntado cómo usted tiene la capacidad de retener tanta información. Y yo digo, bueno, no le busquemos aquí elementos espirituales. Estamos hablando de una disciplina y que todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Sí entiendo que hay un nivel de gracia en cuanto a la comunicación, ¿ves? Y respuesta a la palabra que uno está emitiendo y está comunicando, pero no, por favor, no espiritualicemos este asunto. Hay gente que delega todas las manos de Dios, y en el buen sentido de la palabra lo que lo va a decir, así que reciba esto con mucho cuidado. Espiritualizamos todo, entendemos que Dios va a hablar por nosotros, que Dios lo va a decir todo, y no es así. Y entendí también que hay gente, yo envidio de buena manera la relación tan íntima y profunda que tiene mucha gente, que Dios le dice todo, absolutamente todo, de la hasta la Z. En mi vida personal he descubierto que el Señor me habla por frase, y conceptualmente ya Dios dejó de hablar. Estoy aquí para hablarle a su cerebro jinete. Vea, yo conozco esto, y cuando congregacionalmente me paro ante una multitud,
Y ahí yo entiendo que hay diferentes cerebros que están ahí. Es un cerebro, una masa, pero entiendo que está el elefante, está el reptil, el cocodrilo, pero está el jinete. Y tengo que, inevitablemente, poner a gozar al elefante, para que el jinete entonces pueda entrar en acción. ¿Vio? Entonces hay que recurrir a ciertas astucias para hacer algo. Si no, mire, qué difícil es predicar una iglesia pentecostal. En el buen sentido de la palabra. Y vamos a decir no pentecostal para no crear sentimientos de frustración. O que usted vaya a entender que la lengua agarrada con el pentecostal, mi problema no es el pentecostal per se, sino el pentecostalismo que se ha enseñado y se ha ejercido. Así que prefiero decir iglesias avivadas. ¿Me permites? Qué difícil hacer pensar un caribeño, traducido al buen español. Qué difícil hacer pensar un puertorriqueño, un cubano, un dominicano. Esa es la sección del Caribe. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro temperamento cultural somos así. Y lo expliqué bien, de la palabra cultura viene la palabra culto. Y los elementos del culto vienen de la cultura nuestra. ¿Ves? Por eso nuestra doxología, que es la manera que nosotros hacemos adoración al Señor, siempre va a estar un género musical presente en lo que es la salsa y el merengue. Criticamos muchos años la salsa y el merengue, pero nuestros coros están plagados de eso. Estamos acá. Bien difícil, ¿por qué? Porque culturalmente y religiosamente hemos sido programados solamente para sentir. Y predicaba el domingo que hemos utilizado el Espíritu Santo como una muletilla, como una droga, que solamente recurrimos a él para que nos haga sentir. Si no es así, el Espíritu Santo siempre va a hacer manifestación para tener experiencias transformativas. Y hay gente que está distante de lo que es la transformación y vive solamente una modificación mental. Estamos acondicionados, estamos habituados para responder a eso. ¿A su nombre? ¿No? ¿Se dio cuenta? Ya eso es un comando mental que ya yo como psicólogo, en el buen sentido de la palabra, sé dónde están los botones y sé dónde apretar. Y la religión es un buen negocio y bien lucrativo. Si usted utiliza todas sus astucias psicológicas, usted va a tener ¿qué? Remuneración. Usted va a tener un beneficio económico, si usted sabe dónde están los botones. Y yo no sé por qué razón, desde que estoy expuesto a la educación, no me nace hacer esto. De hecho, me molesta muchas veces. Mi momento que más disfruto es este momento, en este contexto. ¿Vio? Esas caritas que empiezan prácticamente a dibujarse, a dibujar asombro y a ver que tomográficamente su neuroplasticidad ha cambiado. La educación transforma. A mí no se me ha olvidado ninguno de mis maestros que me transformaron. Ninguno se me ha olvidado, ninguno. Y como tenemos una mente que es constructiva, construye ciertas realidades, que eso lo vamos a ver cosas extraordinarias. Y tiene la particularidad este seminario de poder hablar lo que no se habla. De hecho, usted está siendo educado y usted va a salir de aquí, pero hay algo que usted debe saber. Y lo voy a puntualizar. Si usted me escuchó el martes pasado y usted no le dio continuidad a lo que se habló el martes pasado, usted perdió la información. Hay muchas cosas que no están en PowerPoint. Quiero quitar toda ansiedad de estar mirando el PowerPoint, que empiece el PowerPoint, no, porque el PowerPoint soy yo. Le da una ansiedad, yo le expliqué que es spa. ¿Se acuerda que es spa? No piense en masajes. ¿Qué significa spa? Exacto. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos el cerebro y como bien decía Walter Rizzo, nuestro cerebro es como un mono que anda de rama en rama. Y de hecho aquí una estudiante que me pidió por favor que pudiera abundar un poco más sobre el término intromisión. ¿Se acuerda de intromisión? Intromisión no se refiere a entrometido. Intromisión en términos neurológicos es cuando su cerebro se encierra dentro del mismo. Ahora, yo quiero abrir aquí una interrogante, yo quiero que la pueda apuntar, y dentro de las técnicas de aprendizaje, esto es un detalle que empiezo ya a desmenuzar. Eso que están haciendo, ese ejercicio motor de escribir, es lo mejor que ustedes pueden hacer. Nosotros estamos codependientes de la tecnología, y se lo voy a decir en el buen sentido de la palabra. La tecnología ha atrofiado. No, quería utilizar la palabra embrutecido, pero no. Sí, hemos perdido pericia para manejar escritura, ¿no?
Porque ahora, pues, claro, tiene sus beneficios, ya ha facilitado, ¿no? Y ahora hay que decir, prendan su Biblia. Y no hay nada malo en eso. De hecho, yo disfruto eso. Nos facilita, pero llega un momento que lamentablemente ha atrofiado nuestro cerebro. De hecho, hoy mismo me encontré con el técnico acá y me di cuenta, traté de disimularlo, cuando me pide mi número de teléfono, traté de disimular que no me lo sé de memoria. Es que uno no se llama así. Ese es lo que bien me dijo jocosamente, es que uno no se llama a sí mismo. Pero revela también la atrofia que tenemos cerebralmente, entonces hemos perdido pericia. Yo no entiendo que eso sea algo malo, sino que el ejercicio motor de hacerlo, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está transformando en su cerebro y dibujando lo que yo le estoy diciendo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Usted está tomando nota. Entonces, si usted se habitúa, crea el hábito de hacerlo, usted va a registrar ese escrito en su memoria a largo plazo. Entonces, si usted me escuchó el martes, no le dio continuidad a lo que hablamos, le voy a decir lo que ocurrió. Usted no integró. Me repito, usted no integró. El problema que tenemos nosotros los cristianos, por eso es neuroeducación cristiana, es a descubrir el cerebro y a utilizarlo a nuestro favor. El problema que tenemos nosotros los cristianos es que no integramos. ¿Cuántos a esta altura del año, en el desarrollo de los días cuantificados, cuántos sermones usted no ha escuchado? Díganme, haga el ejercicio ahí de una manera espontánea. He escuchado muchos mensajes por diferentes vías, entiéndase internet, entiéndase celular. La iglesia. Como 48.000, 50, ¿no? Más de 100. Ahora, ¿cuántos de todos esos sermones usted lo ha integrado? Es el mismo problema que tenemos en la oración. Oramos al Señor, emitimos en términos de comunicación, eso es lo que se llama comunicación vertical. De arriba abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Nosotros que emitimos una oración, Dios es el receptor y Dios como respuesta a esa oración, a esa emisión, a ese mensaje, ¿qué hace? Contesta verticalmente. Por eso todo lo que sube tiene que bajar. Por eso es que a Jacob le mostraron una escalera, ángeles que subían. Y se dio cuenta, aquí no estoy hablando, no estoy explicando eso nada. Es algo de sentido común. Es algo de sentido común. Entonces tenemos ese gran problema que no integramos. Entonces la oración está compuesta de fases. La primera fase es donde que usted ¿qué? Se expresa. Pero hay una fase que es de silencio. Y en el silencio donde usted está permitiendo que la respuesta de Dios se dé y que Dios hable. Pero ¿cuántos de ustedes nos ha enseñado que orar es solamente dispararse al cielo? Y entonces que la forma en que Dios va a responder es la forma que nosotros exigimos que Él responda, a través de un profeta, a través de otra persona. Mire, yo he encontrado que lo más profundo de la relación con el Señor, personal, es cuando Dios contesta a nuestro corazón. Y a mí pocas veces un profeta me ha hablado. Y una vez le cuestioné eso al Señor porque me sentí marginado. Y lo que entendí y tuve la convicción es que cuando Él me va a decir algo, no me lo mande a decir por tercero. Porque Él escogió ese tipo de tratos conmigo. Ahora, no es que no crean el ministerio profético. Ahora, cuando dije que Dios, porque voy a rescatar esto. Cuando dice que Dios ya no habla, porque ya habló en forma conceptual, es decir, ya Dios todo lo que dijo, lo dijo. ¿Lo dijo dónde? En la Biblia. Y cuando cerró el canon bíblico, Dios en ese momento conceptualmente dejó de hablar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Dios ahora nos da dirección, discernimiento, guía. Pero todo dentro del concepto que bíblico. Me repito porque me parece que sus cerebros hicieron intromisión. Se escondieron dentro de ellos mismos. Dios conceptualmente dejó de hablar. ¿Cuál es la clave de esa expresión que acabo de decir? Estoy hablando de la kinética. Conceptual. Todo lo que dijo, lo dijo ¿qué? Ya lo dijo. Entonces, ¿qué le toca a usted? Deslindar la voz de Dios de los conceptos ¿qué? Del autor.
Porque expliqué que esto es un cerebro que tiene filtro, que tiene preconceptos, que tiene prejuicios. Y en la Biblia usted va a encontrar que la serpiente habla. Ahora, lo que la serpiente habla es de Dios. ¿Sí o no? Sí. Exacto, pero realmente usted puede decir lo que dijo la serpiente, ¿lo dice la Biblia? Sí. Deslinde, me haga el ejercicio, deslinde lo que es la Biblia de lo que es el aspecto racional. Porque habla Dios, habla el hombre y habla el diablo. Conceptualmente. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Lo dijo Dios? No, eso lo dijo Job. Ah, porque Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Eso es bíblico? Sí. No, porque lo dijo, está en la Biblia, pero no es bíblico. Pero toda escritura No, no es se inspirada por Dios. Exacto. Toda la escritura es inspirada. Cuando dice toda, está hablando de entero. No es un pedazo de la escritura. Porque dice el Salmo, la suma. Ve, me gusta incomodarlo. Ya se sintieron ofendidos. No, porque toma la Biblia. Se dio cuenta, eso se llama cerebro primario. Neurológicamente. Ajá. ¿Qué hace ese cerebro? Se protege. Ve, se da cuenta, porque yo en ningún momento estoy poniendo en tela de juicio la veracidad de la Biblia. Yo lo que le estoy dando, ¿qué? Vuelco. Como por ejemplo, puedo decir, como dije la vez pasada, que la Biblia en su gran porcentaje numérico fue escrito por asesinos. ¿Se acuerdan? Eso a primera vista que hace su cerebro primario. Y empieza a argumentar, argumentar. No, mire, yo quiero que piense. No reaccione, piense. Y claro, para eso está esta dinámica. ¿Vio? La dinámica que estamos teniendo acá, muy buena, coloquialmente hablando. Hago expresiones y las estoy haciendo intencionalmente para incomodarlo, para sacarlo de su intromisión. Entonces, abundo en lo que es el término intromisión. Intromisión es cuando usted se esconde dentro de su cerebro. ¿Se entendió eso mediante la omisión? Ahora, hablo la interrogante ahora. ¿Qué hace el cerebro cuando no está haciendo nada? ¿Qué hace el cerebro cuando no está haciendo nada? Mire, le quiero dar un detalle, eso es una buena pregunta. Que la debió haber registrado. Imagínense que usted lo mandó aquí, usted fue enviado a este lugar con una función periodística. Y usted tiene que tomar, registrar lo que yo estoy diciendo para llevarlo a tercero. ¿De qué habló el pastor Jesús? Si usted no tiene notas, ¿usted qué? Va a dar cabo suelto. Y ahora mismo tal vez vaya a decir cosas que yo no dije, sino cosas que usted malinterpretó. ¿Se da cuenta? Es como a quien usted le pregunta, ¿cómo estuvo el portal? Más o menos. Entonces le pregunta a una persona que no está depresiva, ¿cómo? Tremendo. O sea, y uno se pregunta, pero no están en el mismo culto. Es como usted llama a Puerto Rico, ¿cómo están las cosas en Puerto Rico? Malísimas. Y empiezan a hablar de factores políticos, factores económicos, factores espirituales, y bla, 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 bla. Dependiendo a quién usted le pregunte. Si usted le pregunta a una persona que está bien económicamente, ¿qué le va a decir? Mira, las cosas están malas, pero es para el que quiere. Vea, y empieza a hablar con un sentido optimista. Entonces, me gusta el arte de las preguntas, porque para tener una buena contestación te tienes que tener que. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué está haciendo el cerebro cuando no está haciendo nada? Contestación, divagando. Divagando, exacto, brincando. Entonces, mire, nosotros como maestros docentes, líderes, comunicadores, usted tiene que entender que la dinámica de la intromisión se está dando. Se está dando donde quiera que haya un oído para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces, muchos maestros no entienden esta dinámica. Pues está vagando cuando me está Divagando. Divagando que está de lado en lado. Está en varios lugares hablando. Menos en lo que se está hablando. Entonces, ¿qué hace usted? Mire hacia acá. ¿Qué hizo? Se esconde.
Entonces, yo cuando entiendo eso, ahí es que empiezo yo a hacer énfasis. A mí no me ofende que usted me bostece, porque entiendo que hay un proceso neurofisiológico. Ese cansancio acumulado. Exacto, acabo de hablar de eso, me raro. Ya he tirado un bostezo elocuente. Pero eso a mí no me ofende. ¿Por qué no me ofende? Porque entiendo cómo es que trabajan los cuerpos y la anatomía. Pero aparte de eso, entiendo la intromisión. Entonces, si yo quiero romper la intromisión de esa persona y sacarte del escondite, tengo que rescatarte. Vamos, atiendan. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es una buena contestación bíblica que todos los cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Cierto? Entonces, si yo lo veo a usted que está en intromisión, ya yo tengo la destreza aquí como pedagogo, como maestro. Entonces, una forma de romper e interrumpir el piloto automático, porque eso es lo que pasa, en la intromisión usted se va en piloto automático. La mayoría de los choques automovilísticos ocurren ¿por qué? ¿Ocurren por qué? Porque la persona se va en piloto automático mental. Entonces, exacto, en un auto a la cual usted activa el piloto automático, el cruise control, ¿cómo usted rompe el cruise control? Con la velocidad. Entonces hay personas que nosotros tenemos que frenar. Es una buena forma de que usted le haga una pregunta. ¿Qué significa intromisión? Ahí está, me dio risa. Eso mismo. Ajá. Primero el cerebro emocional del elefante brincó. El reptil, ¿qué hizo? No supone qué decir. ¿Qué hizo? Se empezó a reír. Y ahora el jinete contestó. ¿Se da cuenta de nuestro cerebro? ¿Se da cuenta que el problema es que nosotros no integramos? ¿Se da cuenta, sí o no? Me estoy dando a entender. Esto es simple, ¿no? ¿Vio? Entonces, ¿el genio nace o se hace? Se hace. El problema es que no sabemos cómo hacerlo y cómo trabajar en él. Y para esto, esta clase, este seminario. Yo quiero cuando usted se vaya de aquí, se lleve esto a su casa y empiece a integrar. Si ahora mismo yo hago esto acá, no lo explico ni lo aplico, esto se quedó aquí en el salón. Y tengo que dar una noticia, aquí no se aprende. Aquí no se aprende. Aquí se escucha, aquí se recibe una información donde se aprende afuera. Ese es el problema de la iglesia, de las congregaciones, que no acaban de aprender. Mi pueblo aparece Por falta de conocimiento y sobre todo por falta de integración. Entonces yo no quiero que esto se quede aquí para decir fue un buen curso. Me gustó porque trabajó unos conceptos que no se conocían, no eran muy familiares. Y usted lo dejó ahí. Esto usted me lo tiene que aplicar y traerlo en términos de vida cotidiana. Porque si no va a cometer el error que comete la mayoría de los mortales, que descarta el asunto como algo solamente muy científico. Déjeme decirle que no hay nada, yo no he encontrado una información más valiosa que esta. Pero como no todo el mundo la va a interpretar de la misma manera, no va a tener el efecto en todo el mundo. Se da cuenta que las congregaciones en respuesta a la palabra, no todo el mundo tiene los mismos resultados. ¿Dónde está la diferencia? Y Machado, exacto, ¿yo? Es quien integra. ¿De qué vale que usted, yo le haya hablado acerca de los tres cerebros y usted se quedó ahí el elefantito? Y ahora yo estoy hablando esto y yo quiero saber si hay intromisión. Yo puedo hacer una lectura aquí, una fotolectura, y mirar si hay gente en intromisión. Y no lo puedo culpar. Me culpo a mí mismo. ¿Se da cuenta? Como hay gente que se queja de que la gente no se convierte. No se queje por eso. Una vez una persona me dio un comentario muy fuerte, pero pues yo me quedé pensando en él, en ese comentario. Y el comentario decía, no hay gente dura, sino cristianos flojos. Y la impresión, el cerebro primario que dice que es despectivo. Pero póngase a pensar, hay gente que da ese coraje. Y yo puedo entender que es un sentimiento de impotencia, pero mire, Noé predicó toda una vida y nadie se convirtió. Pero los que se convirtieron fueron su familia, se ganó su familia.
¿Les parece eso? Vio cómo trabaja el proceso de la intromisión. Ahora, quiero entonces hablar sobre los mapas cerebrales. ¿Se acuerda que hablé de los 3 cerebros y lo acabo de rescatar y resumirlo? Ahora, cuando hablo de mapas cerebrales, voy a hablar en descubrir en la forma particular en la cual su cerebro aprende. Eso no está en el PowerPoint. La forma particular en la cual su cerebro aprende, y no todos aprendemos de la misma forma. Por eso se ha conocido el concepto de inteligencias múltiples. ¿Alguien ha escuchado hablar de las inteligencias múltiples? Que son diferentes formas en que usted procesa la información y usted integra. Por ejemplo, existe la inteligencia musical. ¿Quién goza de este tipo de inteligencia musical? Dentro de las congregaciones, ¿a quién? Fácil, los adoradores. La mayoría de los adoradores músicos que tienen. ¿Inteligencia qué? Musical. Existe la inteligencia espacial. Y cuando hablamos, vio que el cerebro trabaja por asociación. Y no se refiere a espacio sideral, se refiere al espacio de tiempo. La gente que no necesita mucho el GPS, los taxistas, en tiempos de no existía ¿qué? El GPS, eran personas que gozaban de ¿qué? De inteligencia ¿qué? Y se estudió mucho neurológicamente el cerebro de los taxistas en Londres. Fotográfica. Y descubrieron que tenía una conexión de neuronas muy interesante y muy particulares. Y vamos a hablar un poco acerca de las conexiones neuronales. Porque yo le voy a demostrar a usted que esto aquí no es una ciencia bien complicada, sino es una vagueza mental. Por eso a nadie yo le permito que me pida oración por yo transferirle mi unción. Mi unción me costó. Y usted tiene que buscar la suya y usted tiene que pagar el precio por la suya. Amén. Ahí está los amén. Sí se puede dar un amén, estamos en una clase, pero se puede orar incluso. Entonces, mire, hay que tener esto presente porque en ese mapa cerebral existen las personas con un mapa innato que nació con él, el mapa visual, son personas visuales. Es decir, aprenden solamente o tienen la mayor facilidad para aprender por lo que ven. Para ese tipo de personas es que yo preparo un PowerPoint. Inteligencia espacial. ¿Ah? Telespacial. Aquí estoy yo. No, esa es mapa visual. No, estamos hablando que hay inteligencias múltiples, pero ahora estoy hablando específicamente de ese primer mapa. Exacto, eso es, usted tiene el derecho de poder preguntar. Y eso que acaba de hacer Alfred es lo que estoy buscando. Pero claro, todo se hace con orden de manera que no corte del hilo. Él está haciendo eso, está ¿qué? Rompiendo el piloto automático, pero él está registrando, está haciendo el ejercicio motor y a la misma vez está integrando su cerebro. Él ahora mismo está creando una conexión neuronal. Mira todo lo que está pasando, mire toda la dinámica. Los demás no me miran así como, Entonces, este tipo de personas son más visuales. Entonces, yo tengo que considerar eso. Porque si yo tengo en mi audiencia gente que funciona en un mapa visual, yo tengo que ¿qué? Tener un PowerPoint. Entonces, ¿por qué la gente no hace uso de los PowerPoint? Si usted es maestro, mi recomendación, no siempre, exacto, hay gente que no sabe y hay gente que no quiere pasar el trabajo. Pero es cierto que somos un 80% visual. En términos porcentuales se dice que somos un 35%, No, 80. no un 80%. Le voy a explicar, ya hemos hablado más, porque eso es relativo también, ahí vas a encontrar que te dice tanto porcentaje. Pero la mayoría de la gente, como bien este mencionó Gerard, da la impresión que son visuales. Yo no soy tan visual. Mi mapa es el segundo mapa. Mapa auditivo. Auditivo. Aprende más por lo que escucha. Aprende más por lo que escucha. Entonces, mire, usted tiene una memoria auditiva. ¿Sí? Usted tiene una memoria auditiva. Cuando usted dice la expresión, sí, me parece, yo estoy escuchando lo que estás diciendo. Pero también no es posible que se desarrolle, como
como que el aprendizaje más auditivo Exacto, es ahí, más... ahí voy también. ah, Porque la exponencia o la propuesta de estos tipos de mapas cerebrales es para que usted se identifique, pero eso no significa que usted es 100% de un mapa. Porque ahora mismo yo le voy a demostrar que estoy haciendo una dinámica interactuando entre los tres mapas. Usted tiene que identificar cuál es la mejor forma de aprendizaje para usted propia. Usted la tiene que descubrir. Cuando usted la descubre, ¿qué hace usted? Lo explota. La auditiva, la visionaria. Ajá. Me falta uno. Y ahora el tercer mapa, como presionan a uno aquí, ¿eh? El tercer mapa es el mapa sinestésico. Sinestésico, sinestésico, y es que usted aprende de una forma sensorial. Siento lo que estoy diciendo, lo que estás diciendo. Siento lo que estás pasando. Ese tipo de expresión es que mapa sinestésico. Ahora, cuando hablamos en términos de porcentaje, este es el mapa cerebral que más a la gente se le registra. Alrededor, pues prácticamente en términos porcentuales, de un 55%. ¿Y el auditivo? El sinestésico. Es el más, Sí, se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar, no se me queda bueno. ¿Ah? Sí, la gente se orienta mucho a ese mapa sensorial. Se lo voy a explicar y se lo voy a confirmar. Pero eso es mayormente cuando uno está leyendo que se entra en lo que está... Exacto, conecta lo que te metes en el drama y te dejas afectar emocionalmente. Exacto, por eso, particularmente, mi tipo de película favorita es el drama. Yo siempre busco ser afectado, ser tocado, ser afectado emocionalmente por una película. A través de los sentimientos. Exacto. ¿Por qué? Porque me gusta expresarlo. Yo tengo un sistema preventivo. Hay gente que le enseñaron a reprimir sus emociones y yo no. Usted llora, en otras Exacto, palabras. exacto. ¿Sabe qué llorar? Usted llora. Llorar, no tengo ningún problema y no se me cae un gramo de masculinidad. Podemos ver películas contigo entonces. Ah, sí. Sí, porque mi mamá dice, vamos a buscar el mapa. Exacto. Y ya. Exacto. Mi esposa y mis hijas gozan. Porque sabe que cuando se acerca una trama donde envuelve dolor, sufrimiento, pérdida. Exacto, pero por ejemplo esa película Belleza Colateral de Will Smith. Ay, no le digo. Esa película a mí me toca, porque es como el hombre trata, como vive su duelo después de una pérdida, la pérdida de su hijo. Chuck también es bien buena. ¿Cuál? Chuck. Ah, sí, chaval, ¿Sí? brutal. ¿Ves? Son películas, exacto. Esa es estreno. Hay una, Estreno, Esa ok. es nueva. hay una Dígame tú. película que nos Ajá. relata en la Biblia y en la vida de José al ver a sus hermanos. Esa Oh, sí. película. Es un episodio, no exacto, y aunque es bíblico, ese episodio está trabajado en un mapa que. Y cada que lo leo me Sinestésico. quebranto. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas se orienta a ese tipo de mapa? Porque usted recuerda de una forma privilegiada todo aquello que lo afectó emocionalmente. ¿Ve? Hay gente que lo captó, ese era un buen momento para registrar ese dato que acabo de decir. ¿Por qué? Porque neurológicamente la memoria sensorial está interconectada con el sistema límbico. ¿Sabes qué es tremendo eso que dices? Porque cuando lo dijiste, mi mente corrió a mi papá. Okay. O sea, que son cosas que uno Exacto, y eso es lo que te atrapa. atrapa. Y eso lo recuerda, ¿por qué? Porque se graba en la memoria a largo plazo. Fueron momentos buenos. Exacto, eso tú nunca lo vas a olvidar. No, eso no se Ahí está el detalle. Es cuando eres afectado en el buen sentido de la palabra, emocionalmente, usted logra un registro privilegiado en su cerebro. Ahora tengo que darte otro detalle acerca del cerebro. El concepto olvidar, en términos neurológicos, solamente se refiere a la manera en la cual el cerebro archiva o descarta información. Pero Una siempre está. computadora. Siempre está ahí. Exacto, alguien dijo, sí, parecido.
Es tenerlo en el zafacón del trash bin, pero no necesariamente un delete. Está ahí, está instalado, pero está ahí. Que tú puedes entrar a ese trash bin y lo vas a encontrar. Exacto, en términos cibernéticos y tecnológicos es eso mismo. Claro, pero no lo puedes desaparecer. Exacto, ok. Porque hay hackers que tienen la manera de recuperar esa información. Wow. Entonces en el cerebro nunca vas a olvidar algo. A lo que nosotros los cristianos llamamos olvidar, no es desaparecer la información. Exacto, nosotros perdonamos un término más bien teológico. Pero cuando hago entonces la transición al mundo neurológico, cómo funciona el cerebro, lo que nosotros llamamos perdón en la Biblia, y teológicamente el cerebro usa otra terminología. Pero el mismo concepto. No es que olvida neurológicamente, es que archiva la información de otra manera. Entonces usted interpreta y reinterpreta lo sucedido de una forma. Ve, por ejemplo, neurológicamente el cerebro trabaja de esta manera. Yo nunca olvidé lo que me hicieron. ¿Qué hizo mi cerebro? Para protegerse, archivó la información en una carpeta, en un file, Sin poner el título. donde no, exacto, tal vez anónimo, sin título, y donde no se permite recuperar información de ese archivo. Wow. Un bloqueo. Ajá. Entonces es el subconsciente. El subconsciente, exacto, que vamos a decir en términos de casa, bienes raíces. Cuando hablamos del subconsciente, estamos hablando del basement, del sótano de la casa. Usted guarda lo que usted no usa, lo que está en desuso pasa ahí. Eso es lo que hace la mente subconsciente e inconsciente. ¿Qué hizo? No es que usted olvidó, muchas veces lo que hizo fue que usted reprimió. Y hay un peligro con reprimir. Porque ahora voy a otro concepto neurológico. Mientras más usted intenta olvidar, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está forzando el cerebro a que grabe y registre, acentúe ese episodio. Y mientras más usted lo quiera olvidar, más él se registra. Eso es reprimir. Por eso recordar es recuperar. Y olvidar Wow. es como... Ahí vamos para olvidar. Neurológicamente, olvidar es archivar. Pero, si ahora yo tengo la experiencia del perdón, vea, me gusta hacer esta transición para que usted vea los conceptos. Lo puede... Mire cómo usted se acerca ahora a lo sucedido. Como pasó con la vida de José Tula. ¿Cómo reinterpretó José lo sucedido en la cisterna con sus hermanos después que estaba en el palacio? Vamos, haga el ejercicio. Al jinete estoy hablando. ¿Cómo es? La experiencia de perdón que tuvo José después que pasó lo sucedido, la cisterna, la cárcel, llegó donde al palacio y tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos que ellos no sabían que era José. Él lo dirigió a que fue que el Señor lo puso ahí porque tenía un propósito. Exacto. Exacto. Pero ¿qué hizo él? Trabajó su cerebro, reinterpretó esa experiencia de maldad y la sustituyó, Por una buena. etiquetó en ese archivo, Aleluya. mental, todo estaba en el plan de Dios. Pero también él pasó por un proceso, porque en el momento él no los había perdonado. Eso Eso es un es, me proceso, gusta. es un proceso. Él pasó el proceso después que llegó el hermano. Me ponen algo ahí, déjame puntualizar algo que acabas de decir, aprovecharlo. Por eso todo perdón inmediato es un perdón sospechoso. Ah, exacto. No, de corazón. Eso es No hubo tiempo de procesar. Porque puede ser que no sabe algo, pueda. Vamos por partes. Ajá. Él tuvo que evaluar el ministerio que Dios le había dado en su juventud, porque José no tenía 17 años, 17 años. para ese tiempo. Pero él pudo pensar que Dios lo estaba guiando para llevarlo al punto donde Dios tenía que, para él, que cumplir el propósito de Dios. Exacto, pero qué bueno, ve, se da cuenta cómo ahora nos acercamos a esos pasajes con otra perspectiva neurológica. Mire, José ahora pudo llegar a esa experiencia de perdón, no fue automática, mecánica ni inmediata. Tuvo que llorar primero y Exacto. sufrir y todas esas cosas Exacto. para procesarlo. Pero ya Dios le había hablado de su espíritu Exacto. y de una forma silenciosa. ¿Cuándo le habló? Los sueños. En los sueños. Ahora, yo me atrevo a decir algo. Me doy el permiso para atrever.
¿Me permite? Claro. ¿Ya yo me lo permití? Dios, exacto, el jinete. Vamos a estimular el jinete. ¿Qué hizo Dios? Le mostró un sueño. Donde veía ¿qué? Elementos astronómicos. ¿Qué veía? El sol, la luna. ¿Qué hizo Dios en ese sueño? Le habló a su espíritu. Pero el espíritu es la parte más profunda del ser. El espíritu sería un prototipo del inconsciente. Por eso, inconsciente en el hebreo significa cámaras secretas. Exacto. Neurológicamente, lo más profundo de José ya estaba insertada esa palabra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que esa palabra, a medida que vivía, se iba haciendo consciente. Por eso, lo que Dios te habló, ya te lo habló tu espíritu. Por eso el concepto judío es, entiende, que ya Dios, todo lo que tú necesitabas, todas las herramientas, todas las palabras proféticas que tú necesitabas, ya te las dio en tu espíritu. Entonces un profeta de esta perspectiva, ¿qué hace? Saca de ese archivo. El profeta saca de ese archivo haciendo lectura del libro del destino que Dios ha puesto. Ajá, dígame. Una vez yo le pregunté a alguien, le dijo cosas a todo el mundo y a mí nunca me dijo nada. Yo le pregunté que por qué no me decía algo a mí. Y me dijo, porque lo que te voy a decir ya tú lo sabes. Exacto, y realmente la palabra profética viene para confirmar lo que ya estaba allí. Así que aquí empieza este concepto de que Dios está hablando cosas nuevas. Y nada a Dios lo sorprende porque Dios no improvisa con nosotros. Ahora, regresando a esa experiencia, mire la cronología. Cuando los hermanos de José llegan al palacio, ya José estaba sano. Sí, cierto. Ahora imagínense, me voy a atrever a decir lo siguiente. Era por lo que estaba viviendo. Y le voy a decir algo más fuerte todavía. Me parece a mí que de alguna forma u otra en el proceso de la cisterna y la cárcel, José trabaja un resentimiento contra Dios. No, usted se me fue una intromisión. Voy a estimular el jinete. En el proceso de la cisterna y la cárcel, a mí me parece que José trabaja un resentimiento contra Dios. ¿Por qué lo dice? Porque en el sueño no le dio el detalle de la cisterna ni de la cárcel. No le dijo el proceso. No le dijo el proceso. Te lo dice mamá, Es un precio que hay que pagar. Pero es que esa es la forma de... Yo me he encontrado en situaciones donde yo prácticamente inconsciente he estado en unas conversaciones fuertes con el Señor. Es que ese fue el Pero ese es el precio que hay que pagar, por eso tú dijiste ahorita que tú no puedes dar la emoción tuya por tiempo. Exacto, por eso ahora, desde este presente, yo vivo cuidando y protegiendo eso. Exacto. Pero yo quiero que, por favor, salgamos de la intromisión. Vamos a rescatar y puntualizar y acentuar eso que acabo de decir porque es poderoso. Porque tal vez en ese momento estaba resentido José contra Dios. Y le tomó todo ese tiempo que gastar ese sentimiento. No, yo me voy a repetir ese principio neurológico. El problema que tenemos nosotros los evangélicos es que no dejamos que la gente gaste sus emociones. No llore porque Dios está en control. No, déjalo que llore. Que pase el proceso. Exacto, porque es una emoción que necesita ser gastada. Ajá, dígame. Hay algo interesante que en ese proceso que él pasó y gastar esa situación, él no se identificó cuando por primera vez se encontró con sus hermanos, porque él nunca dijo yo soy José, tu hermano. Simplemente ellos llegaron y él dijo, esos son mis hermanos, pero... O sea, si llega a ser, si en ese momento él no hubiese pasado el proceso de la cárcel y estar molesto con Dios, posiblemente él venía con resentimiento y se los decía a su hermano. Exacto, por eso llegaron en el momento preciso. Exacto. ¿Ven? Por eso es que hay gente que las cosas no le llegan, porque si las llega y Dios permite que llegue, las vas a dañar. Ese es el problema del asunto de las relaciones y la gente que anda buscando pareja. Si tú no cierras un ciclo de dolor y tú no abres un espacio para que llegue esa nueva persona, en ese estado, Dios no te envía a la persona, no te permite a la persona porque se la va a dañar. Sí. No va a pensar en venganza. Exacto. Y hay venganza pasiva. Porque esa dinámica que acabas de hacer referencia es como un tipo de venganza pasiva. Voy a cargar a ustedes el dolor que viví en la cisterna.
Sí, es verdad, porque pasó Pudo una haberlos mandado al situación. calabozo, pudo haberlos mandado. Ciérralo ahí al tiempo. Exacto. Y de hecho, de alguna forma u otra, mantuvo de rehén. Nos mandó sufrir a los hermanos y le puso una copa en esto al hermano pequeño. Pero empezó a interpretar, mire, el que interpretaba sueños, poco a poco empezó a ver, a buscar el sentido completo, la plenitud del mensaje del Señor revelado. Porque cuando usted mira la tipología, porque la Biblia está escrita en un lenguaje simbólico, porque Dios lo hizo así intencionalmente, se dio cuenta que hay dos prototipos, dos arquetipos dentro de la cárcel, el panadero y el copero. Que ambos ¿qué? Representan que el sacrificio de Jesús. ¿Qué pasó con el copero? Los restituyeron. Restituyeron. ¿Y qué pasó con el panadero? Lo mataron a los 3 Y en días. la Eucaristía y la Santa Cena, ¿cuáles son los elementos de la Santa Cena? ¿Qué pasó con el pan que era el cuerpo? Pues eso. Pues José en la cárcel tuvo revelación de Cristo, aun cuando Cristo todavía no había llegado. O sea, tu mejor revelación la vas a recibir en un momento de crisis y de conflicto. Ahora, yo lo que quiero acentuar es lo que yo quiero apuntalar aquí. Es que la sanidad vino emocional y neurológicamente cuando José reinterpretó que lo que le había pasado, aunque era malo, era un escenario que debía cruzar y se iba a tornar y transformar para mí. Aleluya. Entonces hay gente que está resentida contra Dios porque entiende que el cielo está en contra de ellos. Por eso yo digo que lo más difícil de curar son las heridas espirituales. Porque se dan una dimensión de eternidad dentro de su vida. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto para hablar de la memoria sensorial. Y del mapa sinestésico. ¿Estamos claros con eso? Tengo que avanzar, no me puedo estacionar. Entonces vamos por acá. Porque tenemos que entender el lenguaje del cerebro. Y en la clase pasada nos quedamos que el cerebro no entiende la palabra ¿cuál? No. ¿Por qué? Es un reto. No, es como que no lo procesa. Porque como él piensa en términos de imagen, él no tiene una imagen para la palabra no. ¿Cierto o no es cierto? No piensa en la ¿Cuál fue el manzana. ejemplo que les puse? No piensa en la manzana. Exacto. Y usted pensó y se lo imaginó si yo le dije que no lo hiciera, ¿por qué lo hizo? Que el cerebro no tiene la palabra manzana. Y le expliqué el proceso de la forma en que nosotros educamos. Si usted le dice a un niño que no hagas esto, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque el lenguaje de su cerebro no tiene una fotografía disponible para la palabra no. Ah, dígame, hermano. He estado practicando desde la noche que me fui aquí. Integrando, ¿no? Ajá. Integrando una semana entera con la nena de 22 meses. Sí. Bajo el proceso. Espero que para el 21 días ya esté. Perfecto. Porque en 21 días se establece un nuevo hábito. Ahí se va a hacer el testimonio. Wow, tremendo. ¿Y En se el da cuenta? preescolar se prohíbe. Ah, sí, me había dicho Merari que tiene, usted es maestra preescolar. Sí, en el tiene. Escuche esto, mi hermano, escuche esto. Sí, en los preescolares nosotros no podemos utilizar la palabra no. En vez de yo decirle a un niño no corra, le tengo que decir walking feet, camina. En vez de decirle no comas con la mano, le tengo que decir use your spoon. Ok. Y cosas así tengo que Emplearlo. emplearla porque no podemos utilizar la palabra no. Exacto, que están hablando su cerebro. Entonces lo mismo que pasa con nosotros en posiciones de liderazgo. Acuñamos siempre esto de una manera instintiva, no hagas, no digas, y exactamente tenemos resultados que no queremos tener. Entonces tenemos que reformar, tenemos que sustituir. Entonces, ¿entendió eso el aspecto neurológico de la reinterpretación y del proceso de olvidar? Hay gente que entiende que olvidar pues es sacar y desaparecer la información y entendemos que eso es imposible. En términos neurológicos, usted lo que está haciendo es que está reprimiendo. Y es peligroso lo que usted reprime. Porque a veces lo espontáneo saca lo que usted tiene reprimido. Usted reprime un coraje y una rabia y nunca la expresó. Tarde que temprano está que a fuego lento. Se va a crear una situación que va a pasar. Exacto, explota. Pero culpa suya. ¿Por qué la culpa es suya? Pues reprimir.
Por reprimir, ¿y por qué? Por no atender y postergar qué. Esa situación, esa emoción, ese sentimiento hay que gastarlo, hay que trabajarlo. Porque usted empieza a acumular y ¿qué usted hace? Exacto. ¿De qué manera uno puede hacer eso? Bueno, hay un concepto que se llama el ausente X, que cuando una situación como esa aparece en la vida de uno, pues uno puede ir en el cajón secreto de uno, en el baño, mirarse a uno en el espejo y uno ejercitar esa emoción que no pudo hacerle a la persona o al grupo, lo que sea, pero lo sacó y lo expresó mirándose al espejo y viendo la manera que esa persona también se proyecta. También Ahí se descarga. Carga en eso, sí. Pero el detalle, hay otra dinámica que se llama la dinámica de la silla vacía. La de la almohada. Que tengo que decir también, aclarar que también es un poco peligroso. Sí, porque no te expresas, a mí, Sí, que por ejemplo, en diferentes foros, si la persona con la cual usted tiene un issue no resuelto está muerta, entonces de alguna manera usted quiere gastar eso, la persona no está presente porque usted no tuvo la oportunidad. Se ha hecho en diferentes foros, para mí no es recomendable. O debe ser asistido profesionalmente. No vaya a ser que en esa dinámica usted esté evocando que entidades, exacto, y entrar en un tipo de necromancia. Y necromancia significa hablar con los muertos. ¿Ven? Eso hay que tener un cuidado. Y digo esto como nota aclaratoria. Sí, diga. ¿Necro o necromancia? Necromancia, necromancia. Yo creo que una de las mejores maneras, todo tiene un tiempo. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Yo creo que, por lo menos dentro del marco de mi matrimonio, eso yo lo he tenido que aprender. Y hemos aprendido que cuando viene una situación, en vez de reprimir, porque cuando reprimimos eso es lo que pasa, terminamos explotando en el momento menos indicado, se dicen cosas que no se deben de decir y terminamos hiriendo. Por lo menos yo he aprendido, como yo conozco el tipo de persona que yo soy, de que en el momento que pasa, trato de rápido sacarlo del sistema. Porque conociendo el sistema que yo tengo cerebral y todo eso, lo poquito que conozco del tema, yo sé que si soy de las personas que piensan demasiado y me quedo pensando y pueden pasar 2 meses y me recuerdo y estoy ahí. Entonces, para evitar eso y sacármelo del sistema, prefiero hablar. Mira, vamos a hablar, vamos a dialogar, sea con ella o con cualquier persona. Ya cuando es el caso de que no hay manera de comunicarse con la otra persona, pues ya yo ahí pues o lo hablo con ella o hablo con alguien del tema. Ahora me gusta ver porque aquí estás utilizando el principio de integración. Lo está llevando al mundo de la relación, del matrimonio. Y si hablamos de mapas cerebrales, tienes que identificar cuál es el mapa cerebral de tu pareja. ¿De acuerdo? Yo soy muy analítico también. Y entonces a veces me encuentro sobreanalizando algo que realmente perdió el sentido hace rato. Pero tal vez uno se está buscando convencer a sí mismo. Wow. Y a veces ves cosas que uno no las ve. Exacto. Por ahí me iba a tirar yo. ¿Qué pasa cuando entonces el cerebro se queda maquinando? Entonces uno se pone a sobreanalizar. ¿Y crea escenarios? Sí, unos escenarios, pero diabólicos. Pero diabólicos, que te cae un mosquero encima, la gente alrededor se ve que la atmósfera cambia, se ven como que algo, a mí me voy a usar como ejemplo, como que de repente mi esposa sabe como que wow, le cayeron, ella le dice los terroristas, pero empieza como a maquinar y como, pero ¿qué te pasó? Y de momento como que necesito mi espacio, se acabó conversaciones con otras personas, familia, entonces eso para mí no es sano y tampoco lo quiero llevar a sobre espiritualizarlo, pero creo que es algo en mi mente que estoy tratando de entender y no he podido. Me pasa cada vez que voy en vacaciones con mi familia y vienen invitados y de momento
si yo veo que ella está, y no son celos, porque tampoco es que, sí, simplemente es como que si ella está hablando, por ejemplo, con mi primo un tiempo, yo digo, mira, en mi mente se va divagando, y digo, pero mira, estos dos se están mirando, por ejemplo, y ahí empieza eso a maquinar, no, pero entonces, como ya yo tengo un background, un residuo de mi pasado, aunque mi esposa no interpreta ni entretiene eso, yo creo que es mi propia no sé realmente, pero no puedo salir. Ya hemos intentado varias veces, el punto que yo le dije, mira, vamos a intentar esto una vez más en agosto, si no yo voy a vender el camper y hacer otra cosa porque no puedo como que sacar mi cerebro de esos pensamientos. No pasa. Cierto, pero ahí está el detalle. Dígame, Rosy. A ver, una compradora por si acaso, que ella está buscando. Un camper, ok. Dígame. Añadiendo a lo que le está diciendo, ¿verdad? Y no es haciendo un psicoanálisis ni nada de eso, porque aquí estamos enterados de él. Pero cuando nosotros estábamos estudiando la capellanía, tuvimos que entender lo que es el proceso del duelo. Y hay procesos de duelo que cuando nosotros no los tratamos y los reprimimos, lo que pasa es que eso se queda en el subconsciente, no lo superamos y entonces creamos un prejuicio. Wow. Estamos creando un prejuicio y cada vez que se presenta una situación que es parecida o similar a lo que ya tú viviste en el pasado, el archivo se abre y entonces tu misma mente va a comenzar, tú comienzas a hacer una pregunta. Cuando tú le haces una pregunta, tu cerebro automáticamente va a dar una respuesta. Automáticamente va a generar respuesta. Porque yo no puedo hacerlo. Porque no tienes dinero, porque no tienes esto, porque no puedes. Entonces, ya automáticamente, si comienzas a entender esa parte, tienes que volver atrás a donde todo comenzó. ¿Qué fue lo que me causó la herida? Esta situación que me causó. Comenzar a analizar y comenzar a dejar atrás. Porque si no dejas atrás, lo que estás haciendo es que cuando, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Si tú coges un vaso de cristal y tú lo rompes, cuando tú lo vas a coger, automáticamente lo que vas a hacer es que te va a herir. Entonces, cuando muchas veces entramos a un matrimonio o venimos de relaciones y venimos rotos, y cuando esa persona trata de coger y repararnos, lo que hacemos es que le herimos. ¿Cómo? De esa manera, con los prejuicios que tenemos, porque no hemos superado ese herida. Entonces, ¿qué hacemos? O buscamos la ayuda pastoral, o buscamos la ayuda de un psicólogo cristiano, porque muchas veces vienen entonces a traer estos términos de la ciencia que no tienen nada que ver muchas veces, entonces te pueden desviar también. Y entonces buscar, porque no es lo mismo un consejero que un terapista, right? Y voy a hacer allá para que el profesor siga. El consejero te dice, ok, haz esto, haz lo otro, pero no te da la salida. Es como el que está dentro de un pozo. Está el consejero y está el terapista. El consejero le dice, pero pon la pierna y agarra la soga. Pero el terapista le dice, mira la luz, mira la soga que te estoy tirando. A la derecha está la soga, coge la soga. Y cuando coges la soga vas a poner el pie ahora en la izquierda y luego en la derecha y vas a coger con la mano izquierda y vas a subir. Entonces el terapista sí te va a poder ayudar a salir del proceso, no como el consejero. Pero el terapista es esto, pero en términos neurológicos, ¿cuál es el ejercicio? Es reinterpretar. Tienes que reinterpretar. Pero hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, se cuenta sobre un incidente donde un sabio hizo un gran acto heroico, pero con mucha profundidad. Había una persona hablándose, esta persona era extremadamente tacaña. Entonces las personas inmediatas, ¿sabes lo que hicieron? Lo querían auxiliar. La persona decía, dame la mano. Y él no, que no se la pega. Dame la mano. ¿Qué hizo? Llegó el sabio le dijo, toma mi mano, se la agarró y lo sacó. La diferencia, la mayoría le dijo que el sabio le dijo, toma. ¿Se da cuenta? Buscó una forma de cómo llegar a su sí. Lo que cambió fue su acercamiento.
de acuerdo a cómo es esa persona. Hay muchas destrezas, pero yo todo lo que podemos extraer, me gusta lo valioso de las aportaciones que están haciendo. Me doy cuenta que la palabra se está registrando, la información está registrando y están incorporando. Ahora, el cerebro, neurológicamente, otra facultad que debemos conocer acerca de él, ya sabemos que piensa más que en tantas cosas que vamos poco a poco acentuando, es que hay algo que se llama formación reticular. Formación reticular. Formación reticular. No está allí, usted lo busque, haga la pregunta. Formación reticular. Es la parte del cerebro que se orienta hacia algo en específico. Aquí empiezo a hablar un poco más sobre técnicas de aprendizaje y de neurología para entender cómo es que trabaja su cerebro, para que usted lo ponga a trabajar a su favor. Su cerebro debe ser su empleado. Ajá. Parte del cerebro que se orienta a algo en específico. Ahora yo voy a pedir que saquen la hoja, vamos a hacer la dinámica rápido, saquen la hoja que tiene en la carpeta. No la tengo conmigo, Rosy, si me puede alcanzar la hoja de la dinámica que está en la carpeta. En la carpeta de la semana pasada están. La carpeta se le suministró una hoja. ¿Tiene hojas disponibles? Ellos lo dicen. Pero es que no tengo copiado. ¿Cuál de las hojas? No, la de la ¿verdad? Sí. La de Intencionalmente diseñé esa hoja para demostrarle de una forma activa cómo es que trabaja este asunto y cómo el cerebro se orienta hacia puntos que usted intencionalmente tiene que orientar. Eso es algo que usted tiene que hacer. Rapidito, ¿estábamos listos? La hoja mía la acabo de poner. ¿Qué dice? Leamos el ejemplo. Dice, tapa tu ojo derecho y mira la letra 4, I, que aparece abajo. Mueve la cabeza lentamente, acercándote y alejándote del papel mientras mantienes la vista fija en la letra I. Tienes que tapar el ojo derecho. Entonces hágalo lentamente. Hágalo, haga ese ejercicio. Si sigue las instrucciones va a lograr hacer la dinámica. ¿Lo está mirando? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ahora se dio cuenta. Si sigue las instrucciones lo va a lograr. Se concentra en la I. No me mire a mí, concéntrese en la I. Yo sé que... Ok, perfecto. Lo que lo tiene, no se desespere, está rapidito acá. Concéntrese en la I, acérquelo y aléjelo. Ahora, va a notar que la letra D desaparece cuando la cabeza se encuentra aproximadamente a 30 a 50 centímetros del papel. ¿Lo vieron o no lo vieron? La I, mis hermanitos, la I. Se lo acerca y se lo aleja. Se lo acerca y lo aleja. Cuando se acerca va a notar que sí, le estoy dando tiempo que se desarrolle. ¿Se da cuenta? Usted tiene que concentrarse. Si usted está en intromisión no va a poder hacerlo. Estamos acá, estamos integrando. Ahora no, sí, por favor, no quiero que se sobreestimule. No puedo hacerlo, estoy mal. No, mire, concéntrese. Porque al no salir de que hace el cerebro, se protege, ¿qué hace? Se bloquea. Si siguió la dinámica, se dio cuenta que ¿qué pasó con la letra D? Desapareció. Pero no desapareció físicamente. ¿Dónde desapareció? En el cerebro.
¿Usted ve con los ojos o usted ve con el cerebro? Con el cerebro. ¿Ah? ¿Lo que usted ve? Con el cerebro. ¿Los ojos qué son? Como dice la escritura, son que ¿se da cuenta? Entonces, hacer este ejercicio nos da un principio neurológico. Cuando usted se concentra en algo, lo que está alrededor pierde su eficacia. Por eso dice el texto, si yo voy a ubicar en términos bíblicos, un texto que se ajuste a esta dinámica, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos, es decir, es una mirada orientada. ¿No fue lo que pasó con Pedro? Neurológicamente, ¿qué estaba buscando el Señor Jesús? Estaba buscando su atención. Entonces hay algo que se llama capturología. De capturar, capturo de capturar. Logía, estudio de. Capturología es el arte de captar la atención. Exacto, lo mencioné. Ahora lo estoy rescatando. El arte de captar la atención. Capturología. ¿Se da cuenta neurológicamente cómo es que funcionamos y cómo trabajamos? Ahora, si yo le digo que en esa dinámica demuestra que realmente, físicamente no desapareció la D, tengo que hablar de lo que ponen los psiquiatras para entonces hablar del cerebro espiritual. ¿Qué les parece? Ahora aquí vienen los gruesos de esta información. ¿O terminamos aquí? No. Aquí vienen los gruesos de esta información y ahora yo les voy a pedir que se abrochen los cinturones. Abróchese los cinturones que vamos hacia terrenos áridos, movedizos. Ahora voy a hablar con el jinete. ¿Por qué conocer esto y a la misma vez me da una herramienta de apologética, de defender? Apologética significa el arte, la ciencia de defender forma racional la fe. La fe tiene racionalidad. Por eso no concibo la idea de cristianos no educados. No la concibo, no la acepto, la rechazo. No se preocupe tampoco por eso. Usted trate de captar el todo, la idea de algo. Es como, por ejemplo, cuando usted hace una traducción del inglés al español, hay cosas que usted no la va a traducir completa. Trate de captar la idea. Eso le estoy dando un tip, un consejo, porque si no va a interrumpir su momento de aprendizaje. Porque si ahora yo le pongo una película y si le estoy poniendo pausa y pausa y pausa, usted no está dejando que se desarrolle ¿qué? ¿Está bien? ¿Estamos aprendiendo sí o no? ¿Me ama? Sí. ¿Seguro? Ahora, mire cómo trabaja el asunto. La psiquiatría tiene unos postulados. Y de la misma manera que hay un cerebro físico, hay un cerebro espiritual. Y aquí es donde empezamos a adentrarnos. No es lo mismo mente que cerebro. Ya le expliqué la anatomía de una neurona. Una neurona contiene una información. Hay neuronas que son neurotransmisores que están comunicando información entre la cabeza y el cerebro. Présteme su mejor atención y no se preocupe tanto por escribir. Por favor, haga esto, se lo estoy recomendando porque va a perder lo grueso de lo que estoy diciendo. Déjeme que yo deslinde, que desarrolle esto y entonces regresamos a lo que se quedó suelto. ¿Les parece eso? A mí sí. Es que lo veo ansioso. ¿Está bien? ¿Vamos acá? No estoy molesto, lo estoy siendo facilitado. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Los postulados de la psiquiatría solamente reducen el cerebro a la experiencia corpórea y física, descartando un elemento trascendental que es la espiritualidad. De esto poco se sabe, poco se dice, poco se estudia, poco se investiga. Yo quiero alfabetizarlos para que entendamos los conceptos y poder saber ubicar en tiempo y espacio dónde están las ideas. Usted va a encontrar que la psiquiatría siempre va a tener una contestación, pero siempre va a quedar coja. ¿Por qué? Porque expliqué el concepto multidisciplinario. Para yo entender todo esto, tengo que echar mano de diferentes ciencias. Tengo que entender antropología, entender arqueología, entender geopolítica. Hay que entender todos esos conceptos para entender la palabra. Usted no se puede estacionar solamente en conceptos. Claro, todo asistido con el Espíritu Santo, que es el autor y que inspiró los escritos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Si hablamos de neuronas, que son las células encargadas de compartir la información, la enfermedad ocurre y aparece cuando se interrumpe la comunicación. Físicamente, cuando ocurre esa interrupción, los neurotransmisores específicamente dejan de comunicarse con el cuerpo, aparece lo que se llama la depresión clínica. Y expliqué, y hay que saber poner la línea para seguir conociendo a profundidad el cerebro, tanto físico como espiritual, que cuando ocurre esto y usted no pone la línea, usted va a hacer una mala praxis. Usted va a estar reprendiendo demonios que no existen. Yo no estoy diciendo que no existan. Yo estoy diciendo que hay casos donde los demonios no están trabajando. Está trabajando la personalidad, claro está, valga la redundancia, de esa persona, de ese individuo. Entonces usted tiene que ubicar realmente qué es lo espiritual y qué es lo clínico. Porque hay conceptos que se siguen trabajando dentro de la psiquiatría que son muy interesantes, pero que usted debe saberlo, pero a la misma vez maximizar e ir más allá de ese conocimiento. Como la psiquiatría trabaja todo esto estrictamente como una manera física, ella dice prácticamente que el cerebro empieza a producir experiencias que no son reales y que la única realidad está dentro del cerebro. Lo que pasa es que el cerebro lo que hace es que lo proyecta hacia afuera. Es el famoso ejercicio filosófico, la cual dice que nada ocurre si no hay alguien que lo presencie. Que el color no está afuera, el color está dentro de qué. Que nosotros somos lo que qué. De acuerdo a que al cableado neurológico es que damos por sentado o le asignamos un color a determinada cosa, pero eso no es real. Eso solamente es real dentro del cerebro. ¿Cuántos han tenido esa experiencia que recién están bien cansados, recién se acuestan, y no pasa un lapso de tiempo y usted siente que se está cayendo por un vacío? Y ese momento, ¿qué hace usted? Claro, y se le acelera el corazón porque usted se proyectó que estaba cayendo un vacío literalmente, pero eso nunca pasó. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que siente que alguien camina detrás de usted? Sí. ¿Qué tal si le digo que la psiquiatría postula y dice que eso en realidad no viene de afuera, sino que eso se trata de su cerebelo, que es la parte de atrás de su cerebro neurológico y físico, que ahí es donde se aloja información? Que eso que usted está sintiendo que le están siguiendo no son presencias o entidades espirituales, sino es que su cerebro está acomodando la información en su cerebelo. ¿Cuántos han tenido la experiencia que cuando están durmiendo se siente que están perseguidos por alguien que usted no ve? Y usted se desespera porque entiende que esa persona lo va a asesinar. Y en el momento exacto, cuando lo va a agarrar, lo va a atrapar, usted despierta. Por favor, estoy hablando con un humano. Estamos procesando. Exacto, qué bueno, sí. Que quiero sacar la introducción, no sé si están en la introducción. O sea, quiero rescatarlo, diga. Ajá. Yo estaba soñando que me andaba como una puñalada en el muslo. Y ay, me voy a gritar, y cuando me despierto es que mi esposo me está pinchando el muslo. Sí, esa experiencia, entonces, pasó de una forma real, nunca pasó. ¿Dónde pasó? Contésteme, ¿dónde pasó? La psiquiatría dice que tiene la razón. La psiquiatría. Ahora, exacto, no se me retire, no se me acelere. ¿Verdad? Lo dice la psiquiatría, ¿cierto o no es cierto? Lo dice la psiquiatría. Tiene un punto a su favor, ¿cierto o no es cierto? Yo no estoy hablando de que me dé otra contestación, porque para ahí va. Yo lo que quiero es puntualizar y remachar este asunto. Su explicación es ¿cuál? Que las neuronas están perdiendo oxígeno y al perder oxígeno, ¿qué ocurre? En ese desespero levanta alertas, su sistema límbico, que es lo que hace, que protege y el cuerpo reacciona. Por eso todo lo que usted reprime y que usted no se permite, en el sueño sí se lo permite. Porque en el sueño, ¿qué pasa con su mente? Psiquiátricamente hablando, se abre su ¿qué? Su inconsciente. Ahora, siguiendo esa línea psiquiátrica, lo otro dice que hacer físico, pues es la experiencia de la morfina. ¿Qué hace la morfina en un cuerpo? Exacto, la anestesia y lo ayuda a asimilar el dolor. Pero realmente el dolor no está en la mente, en el cerebro, porque el cerebro es indoloro.
Cuando digo indoloro significa que no siente dolor. Entonces, eso es lo que dice la psiquiatría. Entonces ahí estamos solamente en una reducción estrictamente física y tiene su lógica. Entonces la morfina, ¿qué es lo que te hace? Baja los niveles de conciencia y usted empieza a asimilar ese dolor en otra dimensión de su cerebro. ¿Sí o no? Psiquiátricamente. Por eso para la psiquiatría no existe tal experiencia como la espiritualidad, porque cuando se le administra morfina a estos pacientes, ellos empiezan a hablar cosas irracionales y a decir que ven cosas cuando realmente no están pasando, a lo cual dice psiquiátricamente que es que alucinación. ¿Existe eso en la vida real? No. Psiquiátricamente hablando, me puntualizo, psiquiátricamente hablando, ¿existe o no existe? No. ¿Existe solamente dónde? Dentro del cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? La proyecta hacia afuera. Vamos con calma porque yo sé que lo estoy incomodando con eso. Eso es lo que psiquiátricamente se habla de la primera realidad, o la primera conciencia. Lo proyecta hacia afuera, lo que hace es que alucina porque hay niveles de conciencia que están bajos. Ahora, nosotros con una interpretación, porque nos asiste el campo espiritual, pero ya nosotros sabemos ubicar las cosas en tiempo y espacio. Mire eso ahí. Mire esa hoja ahí. Esa electrónica. Mire esa visual. ¿Qué usted está viendo? Se le llama la manita muscaria. Y es un hongo alucinógeno. ¿Qué significa alucinógeno? Que provoca experiencias de bajos niveles de conciencia o niveles de conciencia alterada. ¿Qué significa? Que la persona que ingiere un hongo de esto no se parece al de Mario Bros. Todo eso tiene una psicología. ¿Qué pasa en Mario Bros cuando ingiere la manita muscaria? Se crece. Porque te da la sensación de que de crecimiento. Te da la sensación. Pero todo eso está pasando ¿dónde? Ahora, apúntelo. Estos son drogas enteógenas. Enteógenas. Ajá, vamos por parte. Teo de Dios. Genas de gen, generado de. Generado enteógenas. Enteógenas. ¿Ven? Quebramos la palabra enteógenas. Genas es de generar. Se lo explico rápido y por favor tenemos que desarrollar. Enteógenas significa Dios generado dentro de. Enteógena, Dios generado dentro de. Dios generado dentro de. Dios generado dentro de. Enteógeno. ¿Qué descubrieron los psiquiatras? Descubrieron que los componentes de este hongo, por eso es manita muscaria, muscaria viene de mosca. Las moscas, ¿sabe lo que hace una mosca con este hongo? Se arrebata. Parece gracioso. ¿Qué se llama? ¿Otra vez? ¿Ah? Manita muscaria. Manita muscaria. Manita muscaria. Manita muscaria. Ese nombre científico no se complica. Sí. Muscaria. Mire los efectos. Exacto, eso sabe tomar. Es como usted lo procesa y no se me atribuye por eso. Manita muscaria. Es una droga enteógena que genera la experiencia de Dios dentro de usted. Ahora, se dice que antropológicamente, antropología del estudio del hombre, el hombre aprendió a drogarse, lo aprendió de los animales. Al ver las moscas que caían en estupor a través de ingerir el hongo, hay quienes dicen que prácticamente preguntan a antropólogos serios si realmente los animales tienen experiencias espirituales. Lo que dice la droga enteógena, y los psiquiatras también abordan el tema, y lo que observan es extraordinario en el buen sentido de la palabra, es que lo que hace esta droga enteógena, que genera la experiencia de Dios según el filtro psicológico que usted tiene. Por ejemplo, me explico, si un cristiano ingiere una droga enteógena, ¿a quién usted cree que va a haber dentro de esa experiencia alucinógena? ¿Figuras qué? Cristianos.
Exacto, no. Porque no va a ser que un cristiano vaya a ver un Buda. O el maometano vaya a ver al Papa. El maometano, ¿qué va a ver? ¿Alá? Mahoma. Entonces, dicen los psiquiatras que la experiencia enteógena no es que exista Dios, es que las neuronas y el cableado neurológico está programado ¿para qué? Para proyectar hacia afuera la experiencia que tiene por dentro. Y apúntelo ahí. Y ha nacido una ciencia que yo no sé si muchos de ustedes la conocen, pero se las comunico y se las anuncio, se llama neuroteología. 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 Por eso aquí tengo que acuñar otra frase y rescatar otra frase de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. ¿Qué decía Freud? Que Dios no creó al hombre, sino que el hombre no es que lo creó materialmente, sino que lo creó en su mente. Por eso decía Freud que el hombre es incorregiblemente religioso. No se me asuste porque me están mirando y me dice, ¿qué está hablando? El hombre necesita creer en algo. Siempre. Exacto, porque es incorregiblemente. Entonces no cree en la experiencia de Dios, sino que en el inconsciente Dios toma la figura de padre. Ajá, y la proyecta hacia arriba. Tengo una curiosidad. Ajá. Y ya que usted está diciendo que eso genera la experiencia de Dios, Estoy presentando la información, yo no he llegado a la conclusión. Entonces es pecado que un cristiano quiera meterse en un de eso. Te contesto reprendiendo. Vaya a buscar excusas. Es la manita a buscar y te reprendo con todo y hongo. Sí, hay gente que... Por eso hay que saber cómo uno coloca este conocimiento. Sí, si ves a Dios te muere. Un ateo. Al Dios que está formado acá. Ajá, dígame. Un ateo se queda ciego porque no ve nada. Ese es un buen postulado. Un ateo no ve nada porque no cree. Cabeza posible. Entonces, lo otro es lo que se llama experiencia SM, experiencias cercanas a la muerte. Experiencia E de elefante, pero es de experiencia, C de cercano y M de muerte. Experiencias cercanas a la muerte. Son estudios clínicos que estudian la persona cuando tienen cercanía a la muerte a través de accidente automovilístico. Se estudia a nivel neuroteológico, es decir, las neuronas, las experiencias, la mayoría de ellas han descubierto. Hay libros muy interesantes, serios, que reportan que todo se condiciona de acuerdo a la religión de la persona. Pero vamos a dejarlo ahí. Sigo por ahí, los voy a confundir, no quiero que se confundan. Yo primeramente, a nivel periodístico, le estoy trayendo a consideración lo que es esta información para entender hasta dónde llega la psiquiatría. Porque yo quiero hablar del cerebro espiritual. Ajá, dígame, hermano. Yo oí un testimonio de un pastor que él se apartó. Y cuando él se apartó, él se iba con los amigos a fumar marihuana. Ajá. Y cuando él fumaba marihuana, él veía a Jesús. Entonces, cuando los amigos fumaban, veían demonios. Sí, bueno, el estilo Rastafari que llaman también. Y la cultura del cannabis. Sí, cabe, esos son postulados, pero no son completos porque no son multidisciplinarios. Ahora, revela una verdad parcial. Revela, me repito, una verdad parcial, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad completa. ¿Estamos aquí, sí o no? Tengo que señalar que esto es súper interesante. ¿Por qué? Por eso existen los famosos chamanes. Chamanes. Por favor, ahora voy a hablar en términos antropológicos y culturales. Los chamanes eran las personas, los curanderos del barrio. ¿A qué se dedicaban los chamanes? Eran especialistas en los éxtasis. ¿Qué son los éxtasis? Son los alterados estados de conciencia. Baja los niveles de conciencia, pero lo hacían a través del peyote. Lo hacían también a través de consumir la manita muscada.
Y vuelvo a digo, antropológicamente el hombre aprendió a drogarse de los animales. Si no lo sabía, pero eso es una verdad antropológica. Pero estos chamanes especialistas en los éxtasis, ellos entienden que para curar a una persona hay que llevarlo a términos espirituales. Y desde la espiritualidad deben sanar el cuerpo. Ajá, alguien allá me levantó la mano. ¿No? Ok. También empleaban metodología como la danza rítmica. Por eso usted va a notar que los rituales que hacen ellos, esto se ve mucho en las comunidades indígenas, que emplea a través de los tambores y sonidos acústicos, y a través de esos movimientos logran un éxtasis y entrar en periodos hipnóticos. La hipnosis sí existe. Me repito, sí existe la hipnosis. Usted puede llevar su mente a un estado hipnótico, y se lo demuestro. Todas las noches, todos caemos en un estado de regresión, todos. Porque cada vez que duerme, ¿qué hace la conciencia suya? Se retrotrae. ¿Qué hace? Baja niveles de conciencia. Por eso es que usted empieza a soñar, y hay algo que se llama la fase REM, que es movimiento rápido de retinas. Cuando usted es una persona que está dormida, yo miro a mi esposa cuando está durmiendo, y cuando yo veo empezar los movimientos, ya yo sé que ya está soñando. Eso me da a mí una ventaja, porque si yo veo que está teniendo una experiencia mala, ¿qué hago yo? Interrumpo ese sueño. Pero ya ha entrado a niveles ¿qué? De inconsciencia profunda. Y ahí donde está su espiritualidad. La psiquiatría dice que no, que eso solamente se está dando en la dinámica real, pero aquí hay otro término que se llama. La ciencia seria está hablando de la segunda realidad. No me mira así, la ciencia seria está hablando de la segunda realidad. Segunda realidad. Ustedes van a salir de esta noche. Yo quería hacer una pregunta rápida. Antes de que pasemos a otro. Yo por un tiempo estuve soñando sueños que siempre estaba volando. No sé por qué, pero siempre volaba. Y no era malo, sino se sentía bien. Me sentía que podía volar y ver todo. Y lo soñé como 3 o 4 veces. Después no volví a soñarlo más. Y siempre he querido volver a tener esa experiencia de volar, pero no sé por qué. Siempre era bien chévere, ¿no? Y veía a todo el mundo y volaba bien. Sí. No sé por qué. Sí. Bueno, exacto, inconscientemente lo que está alojado ahí, en base a situaciones a las cuales no tiene control, y en el sueño tú te permites lo que conscientemente no te permites. Ajá. No quiero entrar ni tomar mucho tiempo en esto, pero está muy interesante el punto que está tocando, y mi esposa me es testigo, porque yo tengo muchas experiencias a través de sueños. Sé que muchos han sido sueños, pero sé que muchos han sido en el ámbito espiritual. Ajá. Sea bueno y malo. ¿Qué pasa? Muchas de estas experiencias que he tenido, sea bueno o malo, ataques o algo, muchos me han sucedido estando consciente. Okay. Donde yo sé que estoy en la cama, yo estoy tratando de tocar a mi esposa, estoy viviendo una experiencia, pero es como un trance, pero yo estoy consciente, sé lo que está pasando, estoy consciente de todo lo que está pasando en el mundo natural, pero también siento como si mi espíritu hubiera salido de mi cuerpo y hubiera entrado a un campo espiritual. Exacto, rápido te digo allí, la ciencia le llama eso desdoblamiento. Desdoblamiento, lo puede hacer a nivel de conciencia, y hay herramientas para hacerlo y provocarlo, pero se da cuenta. Entonces el diablo, déjeme decirlo en el mejor sentido de la palabra, revela sus secretos a estos individuos. Porque estoy hablando solamente en términos clínicos, pero en términos espirituales estamos hablando de visión, que es muy distinto. Ahora, la astrología va más allá y se está basando. Mire, herejía es una verdad llevada al extremo. Apunte eso si no lo sabía. Una herejía es una verdad pero llevada al extremo. Es una verdad pero llevada al extremo. ¿Qué ocurre en esa situación? Se habla de proyección astral. Proyección astral es como yo puedo viajar en dimensiones, me desdoblo a través de diferentes metodologías y me permito hacer cosas en el mundo espiritual.
Y hay gente que sí lo ha logrado, ese nivel de profundidad espiritual. Y a mí lo que me molesta, y ahora voy a hablar el ministro, no el docente, ahora va a hablar el ministro que está. A mí me molesta, de verdad, me da sentido de impotencia, que esta gente son expertos en esos campos y la iglesia espiritualmente no ha desarrollado ni cultivado esa espiritualidad. No en esa línea. No en esa línea. Pero espiritualmente tenemos poca profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi humilde apreciación. Pero es que hay una línea muy finita. Exacto. Que si se pasa de algo, ahí ya entramos en otra dimensión que podemos ofender o hacer uso de cosas que el Señor dice en la Biblia. Que las prohibió. Exacto, las prohibió. Pero el que la haya prohibido no significa que no exista. Exacto, no, es que hay que respetar. Por ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado, exacto, no todo el mundo, o sea. Exacto, por eso es que estoy trayendo este conocimiento y no es para cualquiera. Exactamente. Yo lo estoy trayendo a mesa, yo no estoy diciendo que crean eso, yo estoy hablando de una realidad. Los signos zodiacales no salen de la nada, hay un comportamiento astronómico, pero el Señor lo prohibió. Y si el Señor lo prohibió, ¿por qué yo voy a entrar en ese mundo? Pero se da cuenta, estoy hablando de realidades que son permisibles dentro del mundo neurológico y neurótico, pero tenemos que llegar a una realidad de que hay un cerebro espiritual. Para mí este es el mejor mecanismo de aprendizaje. No, el hermano se me fue. No. Perdónenme, la culpa es mía. Perdónenme, la culpa es mía, no me estoy dando a entender. Realmente la experiencia, esto no se lo va a enseñar en ningún lugar, yo se lo voy a enseñar aquí. La experiencia de aprendizaje más fuerte y más sólida radica en el cerebro espiritual. Radica en el cerebro espiritual. Usted va a notar, yo estoy enseñando algo clínico, pero va a llegar un momento que yo me adentro en una profundidad que es totalmente espiritual. Hay cosas que clínicamente yo las sé, pero hay cosas que no las sé por clínico. Hay cosas que las sé ni por docente, hay cosas que las sé porque está en mi cerebro espiritual. Porque hay un depósito en mi cerebro espiritual y yo acceso a esos recursos. Me están mirando asustado. Yo no. Ahora mire esa anatomía ahí, porque lo que ellos entienden, y yo quiero que usted apunte esto, hay algo que se llama espiriteria. Espiriteria, de espíritu y de materia, espiriteria. Es un término acuñado y creado, espiriteria. Porque ellos lo que se preguntan, ¿cómo es que la materia puede producir experiencias espirituales? Espiriteria, de espíritu y materia. Porque ahora yo le estoy enseñando allí, mire ese dibujo ahí. Parte del cerebro, el hipocampo, la amígdala. Ellos descubrieron a nivel psiquiátrico que cuando se estimula el lóbulo temporal, ahí es donde se producen las experiencias espirituales. Parece que hay amígdala. Una vez yo mencioné la amígdala y alguien me dijo, pastor, usted dijo un disparate, porque la amígdala la tenemos en la garganta. Y ahí probaron mi paciencia. Porque existe la amígdala cerebral. Si usted tiene una atrofia en la amígdala cerebral, ¿sabe uno de los comportamientos que usted va a tener? Un gusto por los deportes extremos. En otras palabras, usted no le va a tener miedo a cualquier cosa. Pues yo tengo esa. Pero tú dices, tú eres selfie. Exacto. Una atrofia allí, ¿usted qué va a pasar? Se va a inhibir en su sentido de miedo, su emoción de miedo. Y el cerebro, escuche bien, el miedo es una emoción natural, no tiene que reprenderla. Jacob dijo, tuve miedo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, gracias a Dios. Si tienes miedo del diablo, quítese eso de la cabeza. Porque lo grande de Dios, en un momento te va a dar miedo. Lo que pasa es que tú lo vas a trabajar, lo vas a canalizar. Y al canalizarlo, al trabajar esa emoción en la vida correcta, entonces ya la emoción de miedo cumple su función. Porque la función de la emoción miedo es protección. Dígame algo. Los químicos que entonces produce, por ejemplo, la adrenalina, la dopamina, todo eso como que restringen. Dopamina, sí, químico del placer. Algunos de ellos restringen, por ejemplo, la adrenalina, como si te protege te protege porque si el sistema límbico interpreta ahí
que estás en zona de peligro, ¿qué hace entonces la amígdala? Envía mensaje para que el cuerpo envíe sangre a tus pies si vas a correr o a tus manos si te vas a defender. A correr. Ajá. Corazón pegado. Exacto. A palpitar. ¿Por qué? Porque está generando que sangre en exceso. Porque recibió un mensaje. Pero yo quería decir rápido, para mí entender el miedo muchas veces es inducido. Y aprendido. O aprendido, porque el miedo no sé si uno nace con miedo. Sí, sí, nacemos con la emoción de miedo, sí. Pero hay miedos que no son suyos. Por eso que han sido... Y usted los aprendió y alguien se los cargó. Exacto, el cuco. Como el cuco, desde chiquito el cuco. Por ejemplo, miedo a las cucarachas. ¿Usted nació con miedo a las cucarachas? No. Vimos a novia brincar al ver una en la cocina. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Si le digo que tiene una tarántula caminando en el cuello. Pero la fobia. La fobia no es un miedo extremo. Exacto, la fobia ya es patológico, que llamamos a nivel clínico, es un miedo irracional, no trabajado, llevado. Sí, pues yo he visto dos, uno a los pájaros, una persona y otra persona a la cucaracha. Sí, pero exacto. fobia, no miedo. Exacto, terror. Ya eso es fobia. Eso es terror. Exacto. Exacto. Sí, claustrofobia. Hay gente que tiene miedo a bañarse, está categorizado. Sí, se ríe, pero dentro de la enciclopedia de la fobia está eso. Existe miedo a las iglesias. Miedo al agua. Eclesofobia. No, así no estoy jugando. Ahora, mire, en esa misma línea, mire esto. Dice que esa es la actividad cerebral antes y después de un proceso de meditación. Por eso los monjes tibetanos practican lo que se llama la contemplación. Entonces es otra línea fina. Porque la Biblia sí nos manda a meditar. Meditar en esta palabra. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cuál era la bendición que se le iba a dar a Josué? Que todos tus días serán, no sé inglés. Meditar, exacto, pero meditar en qué? En la ley. Y meditar en el hebreo significa dar gigos en la mente. ¿Nos mandaron a meditar? Sí, nos mandaron. Ahora, pero la meditación trascendental es otra cosa. Que es lo que te lleva a poner la mente en blanco para perderte dentro de ti y después descubre que eres Dios. ¿Ves? Ya eso es otra cosa. ¿Se da cuenta? Yo quiero poner línea, ¿sí o no? ¿Estás molesto? Lo veo molesto. ¿También? Lo enseñan mucho. Ajá. Algo te causa dolor. Tú llevas a la mente a otro lugar para no sentir el dolor. Exacto. Y parte así de la yoga es uno de los postulados. Y hay trabajos que hoy la exigen. O sea, tiene elementos, acuérdense qué significa herejía, ¿verdad? Sí nos mandaron a meditar, pero no orientado de esa manera. Ahora mire eso. Cuando cantamos un corito, mire la actividad cerebral. Mire eso. Cuando se habla en glosolalia, que es la experiencia de hablar en lengua, mire la actividad cerebral. ¿Se da cuenta? Una persona que ora, una persona que entra en esa profundidad espiritual, su cerebro está teniendo un comportamiento. ¿Sí o no? Sí. ¿Les parece interesante? Pues me muevo. Sí. Mire eso ahí. Neuroplasticidad de Jesús. Y terminamos ya. Son las 9:17. Terminamos, ¿verdad? Seguimos a la otra casa. Ya hay mucha información, los veo que están exhaustos. No, poquito. Así que la próxima clase es la final. Voy a hablar sobre la neuroplasticidad de Jesús. Voy a hablar sobre la educación del hemisferio derecho. ¿Ahora o para la otra? Para la próxima. ¿Y esa no? No. Eso solamente hay un aperitivo ahí más adelante. Para que se vayan ahí molestos. En la próxima voy a hablar más sobre casturología. No da tiempo, pero es un curso de tres clases.
Y voy a hablar más técnicas sobre el aprendizaje, ya que conocemos esta profundidad, ahora lo vamos a integrar y llevarlo a términos prácticos. Así que lo aprendido es suficiente por esta noche. ¿Hay alguna aportación, digamos? Rapidito, porque tampoco entiendo esto. ¿Cómo es posible que en menos de 5 minutos uno pueda caer en un sueño rápido, profundo? Pero el sueño no de que te quedaste dormido, de que entras en un sueño rápido. Una habilidad. Sí, pasa también. Tengo esa habilidad. Con los años se va espantando. Sí, por eso, pero ya eso es cuando el cuerpo está bien exhausto. Hay otro proceso neurológico. Pero pasa mucho, pues, mire, estamos tan estresados, estamos tan exhaustos, hermano, estamos tan exhaustos que ya no dormimos, nos desmayamos. No, pero yo me refiero a soñar, o sea, te acordaste y automáticamente tienes un sueño de cualquier cosa que... un sueño. Porque no lo hizo por estarlo, tuvo acceso directo, y hay un acceso directo para llegar ahí. Mire, conocer la anatomía, conocer esta profundidad, nos da liberación, escuche bien, nos da libertad, pero no nos da el permiso, escuche bien, no nos da el permiso para hacer mal uso de ese conocimiento. Nos da el permiso para hacer mal uso de ese conocimiento. Usted no va a encontrar esta información en ningún lugar, estoy hablando en centros académicos cristianos. La razón por la cual yo lo estoy haciendo es solamente para colocar una semilla, para que conozca sus propios recursos, los descubre y los utiliza a su favor. Estoy presentando ángulos, yo quiero que me entienda, por favor. Yo quiero que me entienda. Ahora mismo esta palabra, miren lo que pasa a nivel neurológico. Ustedes se van a ir de acá. Si no le dan continuidad, ya mañana, al mediodía, ustedes habrán perdido un 80% de esta información. 80%. Entonces usted tiene que rescatar y recuperar lo que aquí han aprendido. ¿Se da cuenta? Entonces, yo siempre enseño que uno de los principios de educación, y que hacer educación es la docilidad y la humildad. Hay gente que aprende algo, y lo que hace es que se crece su ego, y lo que hace mal uso de este conocimiento, se lo tira encima de uno. Eso no trabaja. Si usted quiere aprender más, mastique esta palabra, mastique esta palabra. Yo le voy a dar mucho, en la última clase le voy a dar mucha estrategia. Mastíquela, internalícela, ore sobre esa palabra. Los puntos que quedaron sueltos, Señor, ayúdame, ve. Aquí ve que no, si fuese estrictamente académico, esta dinámica no se puede dar ni no es permitido. Pero como estamos en una facultad académica cristiana, tenemos el permiso para hacerlo. ¿Ve? Así que me parece que hemos sido puestos a principios extraordinarios, académicos, neurológicos, educativos. Así que la última clase es el martes que viene. Les pido disculpas nuevamente. Salgo a las 5:30 a trabajar entre una cosa y otra. En la próxima ocasión que hagamos esto va a tener que ser un poquito más de las 7 para así honrar su tiempo. Y la verdad, venimos gente de Mulberry, de Lakeland, gente, mis hermanos acá vienen de Tampa, vienen de Ocala. Se hace bien difícil, pero estamos preparando cosas extraordinarias y mi deseo es que usted se vaya de aquí hambriento de la palabra y de crecer en el Señor. Así que puestos de pie, damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias por sus aportaciones. A veces personalmente incomodarnos. Muy valiosas sus aportaciones a cada uno de participar. Los que no, yo sé que están asimilando esta palabra, están dando espacio a esta palabra. Así que les felicito.